Mari Mari Pulamuen, Mari Mari Compuche, Compuguenui, le damos la bienvenida aquí al informativo de Walkintun TV, Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias. Comenzamos la jornada con la siguiente información. El día de ayer, el lunes 21, la Asamblea Ñuñe-Menox Furilovche, junto a organizaciones sociales, se concentraron en el centro cívico para luego marchar al Consulado de Chile en Bariloche, en repudio a la represión, el encarcelamiento, los heridos y los muertos a manos de militares y fuerzas policiales. La convocatoria además expresó todo el apoyo y la solidaridad con el pueblo chileno, que pide un cambio de políticas neoliberales. Bueno, buenas tardes. Sí, fue todo medio ahí de urgencia. Terminamos de largar la convocatoria anoche, eso de las 11 de la noche. Un poco en esta discusión de si nos da el cuerpo, si podemos, quiénes, cuántas. Y bueno, medio que las noticias también seguían llegando de las represiones, de las muertes, de los heridos, así que definimos que sí, que había que salir, que había que sumarnos a la convocatoria de las compañeras feministas que estaban llamando a paro hoy, y decidimos esto, bueno, salir a la tarde, aunque seamos poques y aunque esté cerrado el consulado. Nos parecía importante estar en la calle, sabíamos que contábamos con medios amigos como ustedes que nos iban a cubrir, y bueno, las fotos que después nosotros podamos viralizar, ¿no? Estamos acá. Bueno, ¿qué información tienen acerca de lo que está pasando por estas horas, ¿no? Porque entendemos que se ha desatado una situación muy difícil desde el fin de semana, ¿no? Sí, entendemos que lo más complicado está siendo Santiago, porque bueno, es muy grande, hay lugares donde la información por ahí no nos llega a nosotros la información de ciertos lugares. Entendemos que ha crecido el toque de queda, se ha expandido por otras regiones donde no estaba. Han comenzado un poco los saqueos, también compañeros que nos mandan a decir que muchos de los saqueos y de los destrozos más grandes están siendo llevados a cabo por milicos infiltrados. Ayer justamente a la noche hubo un vaciamiento de pacos y de milicos en las calles, y eso se entiende también como esta provocación, ¿no? Se van de las calles con los uniformes, pero aparecen como encapuchados para generar esas confrontaciones también, y para darle de comer a los medios de desinformación masivos que están todo el tiempo queriendo dejar mal a la gente que está en la calle. Nosotros entendemos y reivindicamos que los daños a las empresas y a las multinacionales están asegurados, que el saqueo que se le está haciendo a la tierra a nivel latinoamericano no tiene un reparo, que nos queda levantarnos en las calles y salir a protestar. Y además entendemos que hace meses y hace años que el pueblo chileno viene protestando de manera pacífica, vienen haciendo muchos paros los docentes, trabajadores, estudiantes, y no se les escucha, no se les da lugar al diálogo, y una vez que se incendió esta rebelión es cuando el gobierno sale a decir que está abierto al diálogo, cuando en realidad las instancias esas ya fueron agotadas antes. Bueno, ¿qué es lo que más le pide la gente que vive en Chile a ustedes, que están teniendo contactos o están queriendo saber más sobre lo que ocurre allá? ¿Cuál es como la prioridad o la necesidad de dar a conocer? Yo creo que el apoyo constante y replicar toda la información de los medios amigues que pueda salir, replicar los videos sobre la represión, las fotos de la represión, porque entendemos que los están bajando y censurando de las redes sociales. Muchos medios están denunciando que están siendo censurados, que les amenazan cerrarles las páginas, así que eso, capturas de pantalla a todas las imágenes de represión que veamos, porque sabemos que es la prueba que puede desaparecer, corre riesgo. Entendemos que hay muchísima represión en la calle, muy violento. Ya hay, digamos, un conocimiento de cómo se mueven los milicos en la calle de Chile. Ellos nunca se fueron del todo. Cada vez que hay alguna manifestación, por mínima que sea, salen los guanacos a tirar agua, salen los milicos a correr y a llevarse pibes y pibas adentro de los calabozos. La mano dura estuvo ahí siempre muy presente, ¿no? Como una forma de adoctrinamiento. Ya lo decía una compañera, estos gobiernos pretenden que estemos en las casas, callades, en silencio. Por eso también los toques de queda, ¿no? Nosotros reivindicamos que la calle es nuestro lugar para manifestarnos, para luchar, para transformar y para sacar a estos gobiernos del FMI de los pueblos de América Latina. Bueno, por último, ¿tiene relevancia entonces, a partir de lo que planteás, el hecho de movilizarse de manera simbólica, aunque sea a los consulados o
o a lugares que representan la figura, ¿no?, del Estado de Chile? Sí, nosotras entendemos que nada, estamos a las corridas porque nuestra situación en el país tampoco es muy amigable, entonces nos cuesta encontrarnos, nos cuesta salir a la calle, hay demasiados frentes para poner el cuerpo, pero entendemos esto, que aunque seamos poques, me pareció a mí muy valioso que vengan compañeras grandes, que quizás no militan activamente, que vienen de las colectividades chilenas, que sientan, ¿no?, que estamos acá, que no están solos y que el apoyo está, digamos, y que vamos a seguir en las calles el tiempo que sea necesario. Seamos cuanto seamos, y aunque nos cierren las puertas por las mañanas de los lugares estos públicos, entendemos que es simbólico poner el cuerpo en la calle y visibilizar, ¿no?, todo lo que está pasando. Este martes 22 de octubre se celebra el Día Nacional de los Derechos a la Identidad, que conmemora la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, y aquí en Río Negro, la Secretaría de Derechos Humanos adhirió con la programación de actividades didácticas durante toda la semana. Este martes 22, en la escuela primaria número 16 de aquí de Bariloche, se inició la muestra Ovillo de Trazos, que forma parte de la colección de recursos que la Asociación Abuelas de Mayo pone a disposición para abordar el derecho a la identidad. ¿Qué tal? Buen día. Sí, el 22 de octubre, Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Desde la Secretaría de Derechos Humanos en toda la provincia se están haciendo actividades. Puntualmente acá en Bariloche hicimos la presentación de la muestra Ovillo de Trazos de Abuelas de Plaza de Mayo, que es una muestra gráfica con diferentes cuentos destinados a los chicos de edad primaria y Jardín de Infantes, que es un convenio que hizo Abuelas en su momento con el Ministerio de Educación de la Nación y que a partir del día 28 va a estar rotando por todas las escuelas de acá de la zona. Jimena, ¿nos podés recordar por qué se conmemora el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, este 22 de octubre? Sí, el aniversario el Día Nacional por el Derecho a la Identidad en conmemoración a las Abuelas de Plaza de Mayo, por el trabajo que vienen haciendo hace tantos años en la búsqueda de todos los nietos y las nietas que fueron apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Por eso se conmemora el aniversario de las abuelas y en ese marco toda la provincia también tiene a nivel educativo una adhesión a la Ley Nacional por el Derecho a la Identidad, por la cual todas las instituciones educativas tienen que hacer trabajos conmemorativos por esta temática y la provincia, bueno, ha adherido a esta Ley Nacional, así que en este marco todas las escuelas de la provincia están trabajando sobre esto. Bueno, se nota, ¿no?, el trabajo que es importante, digamos, valga la redundancia, la importancia que le han dado desde la provincia a este tipo de temas, ¿no?, que tiene que ver con los derechos humanos. Sí, la verdad que la provincia siempre ha sido muy presente en estas temáticas y particularmente en el trabajo que se hace articulado con abuelas, donde funcionan los nodos de la Red por la Identidad, los tres, digamos, sedes de la provincia, Viedma, en el Valle y acá en Bariloche, en la Red por la Identidad de los Lagos del Sur, donde se hace un trabajo muy intenso, no solo en este día, sino durante todo el año, para lograr que los chicos que hayan nacido entre el 1975 y 1980, que duden sobre su identidad, se acerquen, no solo acá a la Secretaría, sino también a la Red por la Identidad, para encontrar su identidad y bueno, que se los pueda orientar de qué manera se pueden acercar a las abuelas. ¿Por qué es importante, ¿no?, recuperar a estas nietas y estos nietos que fueron secuestrados, robados durante la última dictadura militar? Conocer tu identidad es una de las cosas más importantes que puede tener una persona, no solamente el saber nombre, apellido o quizás la apariencia física, sino saber tu historia. Todos estos chicos que fueron apropiados durante ese momento hoy están viviendo en una historia que no es la real, están viviendo con personas que no son sus padres y a su vez eso se le traslada hoy, después de 43 años, a sus hijos también, que siguen portando ese apellido que no es el que corresponde y también obviamente porque es un derecho humano y como todo derecho el Estado tiene que garantizar que se cumpla, es por eso que desde la Secretaría tenemos este compromiso con esta temática y con las abuelas porque debemos garantizar que todos aquellos que vean vulnerado su derecho a la identidad lo puedan recuperar.
Bueno, actualmente en el país, ¿cuántas nietas, nietos se han recuperado? Son 130 hasta el momento, faltan muchos más de 400, pero bueno, el trabajo que se viene haciendo a nivel nacional a lo largo de muchos años, con diferentes apoyos o no de los estados nacionales, pero las abuelas a lo largo de todo este tiempo siempre han podido sortear esas coyunturas y han seguido encontrando a sus nietos, quienes las acompañamos y nos vamos sumando a estos trabajos. Sabemos que en algún momento ellas no van a estar y que tenemos que continuar con este trabajo, así que cuantas más personas quieran sumarse, mejor. Jimena, para las personas que dudan o quieren saber sobre su identidad, que necesiten información, ¿a dónde pueden recurrir? ¿Dónde pueden contactarse? Se pueden contactar con la Red por la Identidad de los Lagos del Sur, hay una página del Facebook, que ahí no se responden consultas directamente, sino que ahí están los teléfonos de contacto y las direcciones de mail, porque esto es una cuestión bastante confidencial, que los chicos que quieran acercarse tienen que tener en cuenta esto, que nadie va a hacer público, digamos, su pedido, sino que eso es a total reserva, o acá en la Secretaría, que nosotros los vamos a derivar con quien corresponde para que hagan las entrevistas y se tomen la documentación que se necesita para poder derivarlos a las abuelas. ¿La dirección de la Secretaría en Bariloche? Es Frey 659 y el teléfono es 4422-430. Del 14 al 17 de octubre del año 2019, Lima, Perú, fue la sede de la tercera edición del Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe. Tercero, CAPLAC, bajo el lema Soluciones para el Bienestar y el Desarrollo Sostenible. Los pueblos indígenas de América, de la Villayala y Hualmapu, se reunieron y realizaron propuestas para conservar las áreas protegidas en Latinoamérica. En ese marco internacional, el lonco Lucas Quintupuray del lago Correntoso llevó la experiencia de las comunidades mapuche en el área de comanejo por parques nacionales. Quintupuray participó como referente de la zona Lafkenche. Bueno, Mari Compuché, muy bien, muchas gracias. Bien, sí, tuvimos la oportunidad como zona Lafkenche de poder viajar a Perú porque se realizaba el tercer congreso de áreas protegidas y parques nacionales de Latinoamérica y el Caribe, así que como comunidades afectadas por las políticas de los parques nacionales tuvimos la posibilidad de poder viajar y expresarnos así como otros pueblos en las políticas que hacen los parques nacionales, ¿no? Así que bueno, llevar la voz de las comunidades que nos vemos afectadas por parques. Bueno, ¿cuáles fueron como los principales planteos que llevaron los pueblos indígenas? Bueno, participaron pueblos indígenas de 15 países, diversidades, comunidades que tienen la gobernanza plena de sus territorios, otras comunidades que se ven afectadas y bueno, lo que llevamos como reclamo justamente es que los estados no han adoptado las políticas públicas que necesitamos los pueblos originarios para poder hacer uso de nuestros territorios, de nuestra gobernanza, teniendo en cuenta que, por ejemplo, parques nacionales acá en Argentina todavía tienen la reglamentación de la época cívico-militar, y justamente en Bariloche se hizo el segundo congreso de áreas protegidas en el 2006, y de ahí se tomó un piso como base, y ellos se comprometieron, tanto los parques nacionales de Argentina como de Latinoamérica y los estados, en conjunto con la UICN, de poder poner en práctica todos esos derechos que hemos adquirido como pueblo originario. Entonces la vocería que llevamos es que no se están cumpliendo, obviamente, todavía no se ha cumplido, y justamente por la especulación inmobiliaria, porque siempre estamos dependiendo de qué estado entre para que apliquen las políticas o no las apliquen, y también para hacerle entender a todos los parques y a estos países, a estos estados que nos criminalizan, que nos persiguen y nos amenazan por proteger el territorio, demostrarles que nosotros los pueblos originarios siempre hemos tenido la clave para
conservar estos territorios. Conservar es una palabra, no es una palabra propia de nuestro pueblo, pero hemos sabido mantener nuestros territorios y respetar la biodiversidad, cosa que esa fórmula los estados nunca lo han podido entender, porque lo nuestro viene de una cosmovisión mucho más profunda y de un lazo con el territorio que nada tiene que ver con la extracción o los recursos que ellos extraen o los recursos que ellos ven dentro de nuestros territorios. Así que la palabra principal fue esa, que el concepto de conservación de los parques nacionales fue una imposición, porque nuestro pueblo lo venía haciendo de tiempos inmemoriales, ¿no? Así que básicamente todos los pueblos conseguimos de que esa era la voz, ¿no? De que nosotros somos los principales protagonistas de los territorios, ¿no? Bueno, ¿cuántos días duró este encuentro? Fue del 13 al 18 de octubre, fueron jornadas muy intensas, donde los pueblos de Latinoamérica discutimos sobre cada problemática, sobre las políticas que no se aplican, muchas historias también de minerías, de petroleras, dentro de los territorios que, bueno, van desde asesinatos, secuestro, criminalización, militarización, de todas las comunidades, porque en sí no solamente las comunidades mapuches que nos vemos afectadas con parques, sino hay otras comunidades mapuches que están afectadas por territorios que son de militares, entre comillas, territorios que la provincia reclama o territorios que el Estado reclama. O sea, no solamente nosotros tuvimos la posibilidad porque nos vemos afectados y esa reunión era de parques nacionales y áreas conservadas y pudimos estar ahí, pero en sí también hay que visibilizar que muchas comunidades mapuches están afectadas por diferentes administraciones del Estado y bueno, yo creo que cada comunidad donde pueda expresar su palabra es muy importante, ¿no? Todos con nuestros conflictos, pero siempre sabiendo que como pueblo todos estamos tirando para el mismo lugar, que es el derecho al territorio, porque es nuestra naturaleza, ¿no? Bueno, el balance que hacen de este encuentro que se realizó en Perú. El balance principal creo que es saber que con los pueblos originarios de Latinoamérica estamos hermanados, que no solamente el pueblo mapuche tiene los problemas acá o en la parte de Gulumapu, que bueno, en estas épocas también vemos cómo militarizan los territorios y más cuando se trata de defender lo nuestro, ¿no? Y el análisis es ese, que muchos pueblos originarios se están levantando, así como el pueblo mapuche, que muchos jóvenes están luchando por defender el territorio, sabiendo la historia de sus ancestros, de seguir defendiendo, y que hoy nos empoderamos de que nos levantamos y le decimos a todos los estados que seguimos en lucha, que vamos a seguir luchando por los territorios, que no vamos a dejar nunca de defenderlo, y expresar hacia afuera también de que el mundo también se está dando cuenta de que los verdaderos defensores de los territorios son los pueblos indígenas. Y yendo también a lo científico, también expresamos de que lo que los estudios demuestran de que el 22% de los territorios en el mundo corresponden a los pueblos originarios. Y que de ese 22% están concentrados el 80% de la biodiversidad, que están en manos de comunidades originarias. Entonces somos los principales defensores, y el mundo destina muchos recursos o hace mucha campaña para defender, pero no tienen en cuenta las políticas de los pueblos originarios. Entonces creo que el análisis que expresamos hacia afuera es ese, de que nosotros somos los verdaderos defensores, que entre todas las comunidades originarias de todo el mundo tenemos el 80% de la biodiversidad, así que el mundo está mirando o poniendo la atención en otros puntos, y en realidad deberían poner políticas para la restitución territoriales, para respetar los derechos y justamente para expresar nosotros nuestra propia gobernanza, que va de nuestra propia cosmovisión. Gobernanza territorial no quiere decir ser anarquista, quiere decir que nosotros como comunidades tenemos una propia forma de hacer las cosas, tenemos un norfelial y toda una serie de reglas ancestrales que hacen que nosotros hoy sepamos que tenemos que proteger el territorio, ¿no? Y no abusar de los territorios, sino hacer como una contribución equitativa. Nosotros extraemos el territorio, pero también tenemos que cuidarlo. Entonces la principal regla ancestral ha sabido mantener los territorios, así que eso le expresamos a los estados. Muy bien, Penny, muchas gracias por contarnos acerca de esta experiencia, y bueno, esperemos que se pueda repetir, se puedan seguir haciendo y que también pueda ir incidiendo, ¿no?, en las políticas públicas. Fele, sí, ojalá que sí, y bueno, seguimos luchando como pueblo. Creo que estamos en una etapa de
del levantamiento de los jóvenes, que creo que esa es la clave, de poder, capaz que nosotros no veamos los territorios asegurados, pero sí para los hijos y para los nietos, así que hay que tener en cuenta eso. Ahí pasaban las palabras del lonco Lucas Quintupuray, autoridad zonal lafkenche. Pasamos a otra información. Toque de queda por tercera noche en Chile tras protesta que dejó 11 muertos. Los chilenos continúan sus protestas masivas en la capital, Santiago, pese a que el Ejército de Chile ha decretado el tercer toque de queda. He llegado a la convicción de que necesitamos nuevamente decretar toque de queda. Así lo informó este lunes el jefe de la Defensa Nacional de Chile, Javier Iturriaga del Campo, en una comparecencia pública. Compartimos el informe de Hispan TV. Este lunes, algunas ciudades chilenas, entre ellas la capital Santiago y Valparaíso, se levantaron con las protestas antigubernamentales pese al toque de queda anunciado por el gobierno. Como los días anteriores, tuvieron lugar fuertes enfrentamientos con la policía. Las autoridades militares en Santiago extendieron por tercer día consecutivo el toque de queda en la capital y por primera vez durante estas protestas en Valparaíso también se decretó un toque de queda. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Las protestas han afectado severamente la economía. El peso chileno cerró las operaciones con un retroceso de un 1,93%. En tanto, el índice de la Bolsa de Comercio de Santiago finalizó la jornada con una baja de 4,61%. Las protestas empezaron contra el aumento del pasaje del metro que obligaron al gobierno a frenarlo. El aumento de los pasajes fue la gota que colmó el vaso y desveló las grietas de la sociedad chilena, entre ellas la desigualdad, precariedad, la mala calidad de los servicios de salud y educación pública, las bajas pensiones y los insuficientes salarios de gran parte de la población. Felipe Pulamuen, vamos a una breve pausa aquí en el informativo y estamos de regreso con más información. Inicio de espacio publicitario. Rosa, creo que alguien está en la calle. ¿Quién va a entrar? Son las 3 de la madrugada. Ingeniero, ¿intenta ladrar por acá? ¡Hey, vamos! ¡Lleva la maquinaria para allá! ¿Quiénes son ustedes? ¿Con qué derecho entran a nuestra casa? ¿Qué dirías tú si de un momento a otro entran así a tu hogar? ¿Qué sentirías si ni siquiera te consultan ni te piden permiso? Algo similar sucede con los pueblos indígenas, ya que el gobierno nacional, sin consultarnos previamente, pretenden concesionar nuestras tierras y territorios. A pesar que existen convenios internacionales que amparan nuestro derecho. Respetemos el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre nuestro futuro. Sin consulta previa, no hay democracia seria. Este invierno tenemos un plan pensado para cuidarte. Te pedimos que sigas estas recomendaciones. Si tu calefacción es a gas por artefacto que no es de tiro balanceado o es a leña, mantén abierta una pequeña ventilación para evitar que el monóxido de carbono esté en tu casa. El municipio te cuida. No importa dónde vive, cómo sean sus juguetes, si fue sitemesino o a qué edad se largó a caminar. No importa la talla ni el sexo, si es tranquilo o travieso. No importa el color de sus ojos, ni el color de su piel. No importa qué hagan sus padres o cómo suele viajar. Lo importante es que si es menor de 2 años, ya tiene asegurada su vacuna contra el neumococo. Sí, la incorporamos al calendario nacional de vacunación de manera gratuita y obligatoria.
Porque todos los chicos y chicas de nuestro país son iguales ante la salud pública. Y porque si todos están vacunados, podemos prevenir la principal causa de neumonía y meningitis en Argentina. Acércate a vacunarlos en hospitales y centros de salud de todo el país. Para más información, comunícate al 0800-222-1002 o ingresa a www.msal.gov.ar. La poda anticipada es un compromiso colectivo. Trabajemos para prevenir cortes por la caída de ramas y árboles. La poda cercana a las redes eléctricas puede evitar posibles cortes de energía. Cortemos a tiempo. Nos encontraremos con servicios y productos que se ofrecen por parte de lugareños en sus variados paisajes, desde la precordillera a la estepa patagónica. Somos rastreadores, buscadores de historias y vivencias de nuestra gente de montaña. Fin de espacio publicitario. Segundo bloque de Muley Zungu, el informativo de Walkington TV, el primer canal de pueblos originarios de la Argentina. Usted nos está viendo a través de Canal 2 de Aire, Canal 10 de ABC. El próximo 12 de octubre en Buenos Aires se llevará a cabo una reunión entre la Administración de Parques Nacionales con delegados norpatagónicos de ATE para comenzar a elaborar la carrera de brigadistas de incendio forestal, lo que permitirá a los trabajadores obtener derechos hasta ahora relegados. De todos los temas, en este reclamo es uno de los más importantes, ya que permitirá a más de 320 brigadistas de incendios de todo el país contar con un horizonte de estabilidad y ascenso laboral y a negociar condiciones de empleo en un marco preestablecido. Bueno, buenos días. Sí, como bien dijiste, el día viernes se llevó a cabo la reunión con los directivos de la Administración de Parques Nacionales. Vinieron dos de ellos, vino el director de Recursos Humanos, Rojas, y vino el director de Operaciones, Albricio. Ellos se reunieron con los referentes delegados de ATE, de acá de Bariloche, con José Luis Quintriqueo, Cárdenas del Parque Nacional Los Alerces y Pablo Salure, delegado también del Parque Nacional Lago Puelo. Y bueno, en esa reunión por suerte salió algo positivo para el conjunto de los brigadistas contratados de la Administración de Parques, en donde bueno, ellos han firmado un acta de compromiso para una reunión para el día 12 de noviembre en Buenos Aires, para dar inicio al trabajo en la carrera de brigadista de incendios forestales de la Administración de Parques. Bueno, ¿qué les permitiría, digamos, una carrera de brigadistas, por ejemplo? Bien, eso nos permitiría a nosotros primeramente resolver el pase a planta permanente de los 320 contratados que hay a nivel nacional de brigadistas de parques nacionales, ¿sí? Luego, al tener una estructura, va a permitir que haya un estadio dentro de esa carrera para cada uno de los brigadistas que ingrese, ¿sí? a combatir para la administración, que ingrese para trabajar en las emergencias en montaña, ¿sí? Y que ese brigadista que va a ingresar pueda tener, ¿sí?, su carrera durante un lapso de tiempo y pueda tener, sí, una jubilación acorde a la función, un salario acorde a la función, cobre una categoría, sí, acorde también a la función, que a medida que vayan pasando los años y ese brigadista se vaya capacitando y se vaya instruyendo, pueda tener un salario y acorde a la función que va a cumplir dentro de la estructura de incendios forestales, ¿sí?, y emergencia. Bueno, en cuanto a la recomposición salarial, el hecho de
equilibrar los ingresos con la inflación y demás. ¿Qué se pudo hablar? Bien, eso se va a tratar todo en la reunión del día 12 y justamente va a ir todo de la mano del proyecto que va a presentar, bueno, ATE con respecto a la carrera, UPCN, que también es el otro gremio que está dentro del Estado Nacional y tiene que formar parte de esa reunión, y bueno, y después va a haber otro proyecto de carrera que va a presentar la patronal y que bueno, el salario se va a charlar también en esa reunión y ahí se va a llegar seguramente a un acuerdo en cuanto a aumento y qué resolución le van a dar a que se blanquee algún aumento para los trabajadores contratados y para toda la gente, para todos los trabajadores que están en la administración de parques. Bueno, ¿quedaron conformes los brigadistas a partir de estos primeros acuerdos, estos alcances que han tenido con la administración del Parque Nacional? Sí, la verdad que estamos conformes con lo que sucedió ese día en la reunión, ya que en las reuniones anteriores los funcionarios nunca habían firmado nada. Todo había sido de palabra y la realidad es que nunca se había llegado a buen puerto. Lo del viernes quedó firmado a través de un acta en donde ellos se comprometieron a armar la reunión para el día 12, se comprometieron a convocar a ambos gremios para tratar el tema y darle solución definitiva. Así que bueno, los brigadistas quedamos por lo menos conformes en base a lo que se resolvió ese día en la reunión. Bueno, ahora resta esperar la reunión de noviembre para continuar, ¿no?, con estos acuerdos. Totalmente, sí. Ahora esta semana nosotros ya estamos trabajando en ese proyecto. Seguramente la semana que viene nos juntaremos con el resto de los parques nacionales para llegar a un solo proyecto en común y que nos beneficie a todos los brigadistas, a todos los contratados, y para llevarlo el día 12 y ponerlo en la mesa de trabajo en la reunión con los directivos. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, ahí estamos en contacto a ver cómo van a seguir las medidas de acá en adelante, y el día 12 seguramente vamos a esperar todos juntos a ver qué se resuelve en esa reunión. En su visita a Bariloche, el candidato a senador nacional por el Frente de Todos, Martín Doñate, habló de sus expectativas ante las elecciones generales del próximo domingo 27 de octubre. Manifestó que la expectativa es que se ratifique la decisión de los rionegrinos manifestada el 11 de agosto, apoyando la fórmula Fernández-Fernández. El actual diputado nacional se refirió al debate de los candidatos a presidente del domingo pasado. Indicó que no cambia demasiado lo que ha opinado la sociedad sobre las fórmulas de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Detalló las principales propuestas del Frente de Todos. Bueno, hemos estado ayer en Bariloche todo el día, hoy seguimos, vamos a la tarde a viajar al Bolsón. Ayer estuvimos en la presentación en la Biblioteca Sarmiento de Sebastián Premisi, un libro que se llama La Patagonia Ajustada, graficando un poco la situación que vive la Patagonia con las políticas de Mauricio Macri, un libro recomendable para leer. Estuvimos también en Dinahuapi, visitando comerciantes. Hoy vamos a estar con el sector empresario también, hotelero, y luego vamos a estar en el Bolsón viajando a visitar unos clubes de barrio, unos barrios populares del Bolsón en los que tenemos alguna actividad programada, y por supuesto con la militancia, con los compañeros de nuestro espacio político, las referencias de nuestro espacio político que el domingo tienen también el desafío de custodiar las urnas para la elección del 27 de octubre. El domingo me parece que es una fecha bisagra en la Argentina, donde se define de qué modelo de país queremos vivir, en qué modelo de país queremos vivir los argentinos, y tengo la sensación, la convicción también de que el domingo van a ratificarse los resultados que el 11 de agosto ya expresaron los argentinos y los rionegrinos en particular, con un triunfo del Frente de Todos que va a consolidar a la fórmula Fernández, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner como las próximas autoridades nacionales en el país. Martín, no puedo dejar de preguntarte acerca de, bueno, ¿cómo viste el debate de los candidatos a presidente que hubo en la jornada del domingo pasado? Y bueno, ¿qué análisis podés hacer a partir de lo que se pudo ver y escuchar, ¿no? Bueno, el análisis es que el formato de los debates es bastante, a mi criterio, aburrido.
son expresiones de 7-8 minutos de cada uno de los candidatos, no hay un cruce de intercambio profundo, de debate como nos gustaría, pero bueno, se cumplió con la ley. Evidentemente hay que revisarlo para adelante para que la gente pueda tener mayor nivel de herramientas, mayores herramientas al momento de decidir. Me parece que en definitiva no cambia demasiado lo que ha opinado la sociedad respecto de cada una de las posturas, y sí creo que por el contrario no ha habido ningún dato en la realidad en los últimos 2 meses, desde el 11 de agosto hasta ahora, hasta el 27 de octubre, que haga que Mauricio Macri pueda tener un mayor apoyo popular, porque al contrario, no solamente no se ha mejorado nada, no hay ninguna variable que haya mejorado la calidad de vida de la gente, sino por el contrario hemos seguido retrocediendo en todo sentido. Los abuelos siguen con problemas de no poder acceder a los remedios, de tener que elegir entre pagar la tarifa de luz y de gas o de comer. Los pibes se agolpan en las escuelas no ya a estudiar, sino en los comedores escolares para comer. Los merenderos han aumentado un 57% en los últimos 2 años en la provincia de Río Negro. Eso habla de la crisis social gravísima. Lo vive el vecino que nos está viendo en este momento, ustedes como trabajadores, todos nosotros, lo que impacta en el bolsillo, la inflación mes a mes. Y estamos frente a lo que siempre digo, la mayor estafa electoral de la historia de la democracia, porque Macri no hizo nada de lo que dijo que iba a hacer, sino que por el contrario hizo todo lo contrario a lo que decía que iba a hacer. Y eso fue sancionado democráticamente en las urnas, porque el resultado electoral habla a las claras del pensamiento de la sociedad argentina respecto del desempeño del presidente de la nación, que es responsable de la crisis que se vive, pero que tiene corresponsables, como el gobernador Beretilnec, que apoyó y nos pidió a los diputados y senadores nacionales que avalemos y votemos todas y cada una de las leyes que presentaba Mauricio Macri, porque supuestamente eso iba a beneficiar a Río Negro. Nos decía que ese modelo económico de Mauricio Macri beneficiaba a Río Negro. Nos decía hasta hace 2 meses que juntos con Miguel Pichetto y Mauricio Macri iban a ser imparables. Bueno, evidentemente eso la sociedad argentina sí, rionegrina, no lo piensa, y por eso el 27 de octubre, en el tramo de presidente y vicepresidente como de senadores y diputados, vamos a tener un nuevo resultado positivo para nosotros y por supuesto para la sociedad rionegrina. Bueno, recordarnos, ¿no? ¿Cuáles son como las principales propuestas que están impulsando, llevando adelante desde el Frente de Todos para estas elecciones presidenciales? Bueno, como lo dice nuestro presidente, hay que atacarlo urgente. Inmediatamente el 10 de diciembre hay que trabajar en la puesta en marcha de un plan para menguar el hambre en la Argentina. Lamentablemente la situación de gravedad social es la que nos obliga a tomar las primeras medidas, que los jubilados tengan el acceso a los medicamentos gratuitos, que no suceda lo que está sucediendo hoy con el PAMI. Con el IPROS en la provincia de Río Negro está sucediendo lo mismo, hay imposibilidad de acceder al servicio de la obra social de los trabajadores del Estado rionegrino. También es necesario reparar y recuperar lo que perdieron las jubilaciones. Nuestros jubilados tienen que volver a recuperar lo que perdieron. En la mínima, un jubilado de Río Negro perdió 3.000 pesos de bolsillo con la ley Pichetto, con la ley de actualización previsional que el gobernador Beretilnec nos pedía que apoyemos, y esa plata fue a parar a la provincia de Buenos Aires para darle plata a María Eugenia Vidal para que haga obras en el conurbano bonaerense. Eso hay que enmendarlo rápidamente. La recuperación del salario, pararse frente al mundo también en lo estructural para renegociar una deuda que es demencial, que nos ha dejado Mauricio Macri. Nunca un país en 3 años se endeudó tan dinámicamente, tan rápidamente, tan brutalmente como lo hizo Mauricio Macri, de manera ilegal también. Y eso me parece que son prioridades de la agenda, que tienen que ver también con ponerle plata al bolsillo de los trabajadores argentinos para poder generar el consumo, la movilidad social ascendente, que el comerciante vuelva a abrir las persianas de su negocio o que no las cierre y vuelva a poder vender. Si no hay consumo, si no hay plata en el bolsillo de los consumidores, no hay comercio que aguante, y si no hay comercio y no hay consumo, no hay industria que aguante. La apertura de las importaciones ha destruido la industria nacional y creo que hay que poner un límite a esas importaciones para volver a fortalecer una industria nacional que potencie el trabajo, que potencie la soberanía de nuestra producción, de nuestra capacidad instalada, de nuestra ciencia, nuestra técnica. Bariloche ha sufrido las consecuencias también porque hemos retrocedido en materia presupuestaria para las grandes obras y proyectos que tenía el INVAP, la CONEA, y eso también hay que repararlo. Son desafíos de los primeros 6 meses de gestión, que no tengo dudas que Alberto Fernández, que es la persona indicada en el momento histórico de la Argentina que nos toca vivir, lo va a saber hacer, porque ya lo hizo con Néstor Kirchner, cuando fue la mano derecha, el ministro, el jefe de gabinete que ayudó a Néstor Kirchner a poder poner la Argentina de pie, con índices sociales muy similares a los que hoy estamos viviendo.
Denuncian malos tratos en el penal número 3. Este martes 22, familiares de uno de los internos en el penal 3 denunciaron que hace mucho tiempo que vienen realizando prácticas de maltratos a los presos, además de generarse situaciones de enfrentamiento entre grupos del interior del establecimiento. La preocupación es por la integridad física y el riesgo de vida de estas personas. Los familiares solicitaron que las autoridades de Viedma deberían tomar cartas en el asunto de lo que está pasando aquí en Bariloche. Sobre las denuncias plantearon además malos tratos hacia los familiares que se acercan al penal. Sí, yo soy hermana de un que está preso acá, sí, un interno, y hace varios tiempos ya que se vienen haciendo cosas que están ilegal para maltrato hacia los internos, peleas entre ellos con cuchillos, todas esas cosas que yo tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Y acá lo guardan todo, lo tapan todo, dicen que los pibes mienten, que están bien, pero bien no están, porque se están peleando, porque se maltrato, no tienen agua caliente, nada, están en una situación de vulnerabilidad terrible. Yo sé que se han equivocado, pero todos nos equivocamos y tenemos derecho a cambiar. El jefe que está ahora no da la cara, se esconde ahí, no nos quiere atender, nos trata como si nosotros fuéramos unos delincuentes, nos tiene afuera, encerrado la puerta. Ibarra por lo menos nos daba la cara, pero nos tiene acá afuera encerrado y no nos da la cara de nada de lo que está pasando. Han abusado de las chicas que están detenidas ahí adentro y yo les creo porque ellos quieren tapar todo el sol con un dedo y es mentira todo lo que está pasando. Bueno, estas situaciones se están dando, bueno, este último tiempo, en estos últimos días ha pasado algo más. Sí, ahora de hecho se están peleando. Hay unos internos que están condenados por asesinato y los pibes están ahí en riesgo corre riesgo su vida ahí. Y nosotros estamos preocupados por lo que está pasando. No solo por mi hermano, sino por todos los internos que están ahí. ¿Cómo se generan estas situaciones de agresión? ¿Por qué, digamos, está pasando esto? Y porque la policía los apaña a ellos. Los apaña y los tiene ahí, los manda con los chicos ahí abajo para que se peleen entre ellos. Ellos generan la discordia y generan todo el conflicto para que después entre ellos se peleen. Bueno, como familiares, además de la preocupación, ¿qué es lo que están solicitando? Yo lo que solicito es que las autoridades en Viedma tomen carta en el asunto y vengan a ver lo que está pasando en este penal. Porque este penal parece cualquier cosa menos un penal. Que parece cualquier cosa, los presos se escapan porque ellos le abren la puerta. Porque este Cid vivía escapándose y es porque ellos le abren la puerta. Porque ellos le dan cancha libre. Bueno, ¿van a seguir intentando reunirse con autoridades aquí del penal para, bueno, tener más información o que se tomen medidas? Y no, ahora no vamos a hacer nada más acá porque no nos quieren atender, así que nos vamos a dirigir hacia el juzgado a ver si podemos desde el juzgado lograr algo. Con la jueza Ragusa, que también acá es el que está de jefe ahora, dijo que ella era su amiga, que no les iba a hacer nada a ella porque era su amiga de ellos. Que los apaña a los celadores, a todo, para que tengan cancha libre y todo. Bueno, ustedes como familiares dicen que tienen pruebas, ¿no?, de lo que está pasando adentro. Sí, tengo audios que le han pasado a mi hermano, cosas acá adentro, fotos desde la celda de atrás, rompiendo los candados, reventando los candados, y ellos te dicen, no pasa nada, no pasa nada. Y el jefe este que está ahora insulta, a mi mamá le dijo un montón de atrevimiento la otra vez, cuando todavía no era jefe, pero no tiene por qué insultar a las madres, porque la madre sufre por ver a su hijo acá adentro. Y la falta de respeto que hay es terrible. Yo quiero que las autoridades tomen carta en el asunto en Viedma,
que venga el jefe de Viedma y se ponga las pilas acá, porque lo que está pasando es re delicado. Re delicado. Bueno, Brenda, gracias por plantear, ¿no?, esta situación que se está viviendo por estos días, bueno, y que les preocupa, ¿no?, a ustedes como familiares. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberse acercado, por habernos escuchado, y si hay alguna muerte ahí abajo, quiero dejarlo constancia de que es culpa de los jefes del penal y los celadores que tienen que cuidarlo y no los cuidan a los pibes. Si algo pasa, que va a pasar muy pronto, yo lo responsabilizo a los jefes del penal y a los jefes de Viedma, que se pongan las pilas y que vengan a ver lo que está pasando acá, porque es muy delicado. Por otro lado, las autoridades del Penal 3 de aquí de Bariloche rechazan estas denuncias sobre malos tratos y situaciones que supuestamente provoca el personal de la institución. El oficial, inspector Pedro Aedo, indicó que por situaciones de agresiones verbales de un familiar hacia los efectivos, se optó por no permitir el ingreso para no generar situaciones conflictivas al interior de la cárcel. Aedo se refirió a las situaciones de enfrentamientos de los internos y explicó sobre las medidas que tomaron las autoridades, además que por el rápido proceder desde el penal se evitaron situaciones de fuga, y cuando hubo evasiones los internos fueron capturados. Y bueno, como para aclarar por ahí la situación principal que los trajo acá, fue que bueno, la señora esta, que es familiar de un detenido en particular de acá, ya hemos tenido por ahí inconveniente con ella, con el tema de la conducta acá interna. Nosotros atendemos a todos los familiares, si no, hoy tenemos alrededor de 130 internos acá, tendríamos muchísima visita afuera con estas cuestiones, y bueno, es justamente una particularidad de la señora, que bueno, por ahí con el tema del trato se ofusca mucho y es un tanto hostil con reacciones, y bueno, hoy en particular vino de esta manera, agredió al personal que teníamos ahí en el acceso, cuando le preguntó cuál era el motivo para anunciarla, y bueno, a partir de que fue comunicado de esta situación, de que se encontraba así, le dije que bueno, que le comunicaran que hasta que no se calmara, que se tranquilizara, no podía hacerla ingresar por cuestiones de seguridad interna y externa, ya que bueno, nos complica el tema del manejo de lo que es con la población penal en sí. En relación a eso, bueno, sé que seguramente se comunicó con ustedes, y bueno, posterior a esa entrevista. Por eso, posteriormente que se retiró, ustedes quedaron y bueno, fueron atendidos como lo atendemos acá y como atendemos a mucha gente de prensa, porque hemos dado ya 2 entrevistas anteriores. Es para nosotros elemental poder dar también la versión oficial de nosotros de cómo se dan las situaciones en particular, para darle claridad también a la noticia y bueno, objetividad en relación a ustedes cuando retransmiten las cuestiones de estas carácter internas, particularmente del penal. Con lo relacionado a lo que me preguntabas primero, y gracias por dejar de explayarme, sí, venimos con ya de hace aproximadamente 2 semanas en particular, venimos con bastantes inconvenientes de convivencia en el pabellón 2. En ese pabellón en particularmente se encuentra sectorizado, y entre los sectores hemos tenido ya inconvenientes, incluso que demandaron hasta 2 intervenciones, un día lunes y un día miércoles. Hemos tenido también una tentativa de fuga, donde se realizó un boquete, y gracias al personal que pudo verificarlo, que el mismo se encontraba tapado con un cartón que simulaba la pared, y atrás del mismo se encontraba el boquete, así que bueno, fue desistida la actitud esta, y se pudo restablecer la seguridad, se tuvo que clausurar momentáneamente esa celda hasta poder repararla, pero bueno, no se logró, no se pudo fugar nadie. Se realizaron las comunicaciones pertinentes, bueno, la justicia en todos sus aspectos, y en relación a las 2 intervenciones también hubo que intervenir, pero bueno, no resultaron internos que resulten lesionados entre sí. Momentáneamente el día de ayer también hubo un inconveniente, pero ya no fue entre sectores, sino en el sector 1, 2 celdas en particular, los internos que conviven en 2 celdas con la tercera celda, en cuestión del mismo sector, donde tuvieron agresiones físicas entre ellos, donde el personal, al darse cuenta, se realiza el protocolo de intervención rápido, logrando lo que se llama el encierro acá en sus celdas, y se pudo restablecer rápidamente lo que es la seguridad interna.
En el sector 2, que no había participado activamente en ese conflicto, cuando intervino el personal, sí ofreció resistencia a la intervención. Igualmente se pudo intervenir sin que resulten en esa intervención de parte del personal internos lesionados. Seguidamente, después en la verificación de los internos para ver cómo se encontraban, porque se habían agredido mutuamente, teníamos un par de internos con lesiones leves que fueron atendidos, y uno en particular que sufrió un golpe en el brazo derecho, el antebrazo, y que el médico acá consideraba que oportuno o congruente que se trasladara al nosocomio local para ver el carácter de la lesión, y bueno, a través de placas y demás ya en el hospital en el mismo día se pudo verificar por facultativo médico que bueno, que presentaba una fractura. Así que bueno, se realizó las actuaciones de rigor más el informe. Se le procedió al detenido si bueno, se requería realizar un escrito o denunciar al agresor, el cual desistió de la acción penal, no denunció, entonces de lo cual nosotros realizamos los informes correspondientes a la justicia, ya sea mediante oficio a la oficina judicial, la fiscalía en turno y bueno, al juzgado de ejecución para que tome conocimiento de lo sucedido y bueno, la situación está en particular. Aedo, ¿cuáles serían el detonante, digamos, que generan estas situaciones de enfrentamiento? ¿Qué es lo que se ha podido averiguar, investigar? ¿Qué es lo que se sabe, ¿no?, al respecto? Tenemos un problema sociocultural, particularmente y entendiendo intramuro en este establecimiento penal, que por ahí no se da tanto en otros penales, que es una cuestión de que existe muy elevado el grado de conflictividad entre los internos. En particular, este caso en particular, no sé bien, o por lo menos no podemos todavía determinar en relación a qué viene, pero hoy por hoy debemos resguardar la seguridad física de los detenidos, pero sectorizando mucho y dividiendo mucho, y nos demandan muchas reubicaciones, que si no existiera tanta conflictividad podría verse o convivir más gente en los pabellones. Hoy por hoy, excepto el pabellón 1, que hoy por hoy está teniendo una buena conducta, el pabellón 2 en particular tiene mucho grado de conflictividad y no sabemos cuáles son los detonantes o, como bien decía usted, cuáles son las causales. Entonces, al nosotros no tener herramientas o cuestiones que nos alerten tempranamente de alguna posible situación, gente que está conviviendo en un sector, de pronto a la mañana sucede un hecho como el que pasó y no entendemos en relación por qué pasó y por qué llegó a ese grado de agresividad. Entonces, bueno, la intervención es rápida, pero bueno, nos deja literalmente en materia preventiva nos deja por ahí inciertos, en el sentido de que no sabemos cuáles son los motivos, las causales. Bueno, ahora la situación en el penal, ¿cuál es? En relación a todos los hechos, se restableció la seguridad interna rápidamente, así igual que la externa. Los grados el grado de efectividad en las intervenciones ha sido literalmente del 100% en cuanto a las 3 intervenciones que estuvimos en ese pabellón, donde personal interviniente no resultó lesionado ni tampoco los detenidos. En este caso fue un hecho particular que se lesionaron entre detenidos. Después se pudo, lo que es en relación a la fuga, se pudo evitar por el rápido accionar también del personal. También la semana pasada, el viernes, tuvimos una evasión de un detenido en un domicilio, pero el personal rápidamente al otro día se estableció un dispositivo de investigación externa, donde al otro día, a las 10 de la noche, dieron con el interno evadido y lo recapturaron, y está hoy acá en la unidad. O sea que dentro para hacer una evaluación de la operatividad del penal, estamos al 100% en ese sentido. Este martes 22 comenzaron las actividades por la preservación del huillín, que se realizarán hasta el día 2 de noviembre en la zona. Las jornadas tuvieron su apertura con la muestra Huillín, una nutria en peligro de extinción, para todo público del 22 al 25 de octubre en la sala de prensa del Centro Cívico. El miércoles 23 será un día para compartir saberes sobre el huillín en Villa Yanquín. El jueves 24, de 10 a 12 horas, habrá una intervención en las costas del arroyo Angostura
para la conservación de este animalito. Y el sábado 2 de noviembre, de 10 a 14 horas, finalizan las actividades con la limpieza de residuos del arroyo Gutiérrez. Hola, buen día. Bueno, estas actividades son abiertas a toda la comunidad, tienen como principal objetivo visibilizar la convivencia cotidiana con una especie de nutria en peligro de extinción, como es el huillín. Bueno, y la idea es invitar a todas las personas que se quieren acercar para mejorar las condiciones de hábitat de esta especie a nivel local. Bueno, ¿qué tipo de actividades han programado y por cuántos días? Bueno, en principio en esta sala va a haber una muestra permanente que va a estar abierta durante toda la semana, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Acá se puede ver, hay unos paneles explicativos, súper lindos además, donde podemos recorrer el ciclo de vida de un huillín, qué es lo que sucede en la vida de un huillín durante el año completo, así que uno puede saber más o menos qué es lo que está ocurriendo en cada momento del año en la vida de estos interesantes animales. Luego mañana vamos a Villa Yanquín, porque ahí tenemos una reunión con varias instituciones educativas, donde vamos a estar compartiendo saberes, así es la invitación, con un montón de chicos, alrededor de 70. Sí, aproximadamente, y también con la comunidad de Yanquín. Lo mismo, están invitadas las familias de Yanquín para que se acerquen, y zonas aledañas también, para compartir la importancia del río Limay para la especie y bueno, y compartir saberes, qué sabemos sobre la especie. Muchos pobladores que conviven con la especie la ven cotidianamente, entonces en ese compartir saberes nos vamos todos siempre muy enriquecidos en relación a esta especie, ¿no? ¿Por qué estas actividades se hacen por el huillín? ¿Cuál es la relevancia que tiene? Y bueno, es una especie en peligro de extinción. Y los efectos que causan las actividades que nosotros llevamos adelante cotidianamente van directamente sobre la especie. Por ejemplo, el principal problema que tiene el huillín acá a nivel local es la fragmentación de la costa. Muchas personas tienen lotes con costa de lago, con costa de río, pelan esa costa, ponen césped, y esa costa a la especie ya no le sirve más. Entonces la especie va perdiendo, palmo a palmo, diríamos, como fragmentos de costa útiles, y eso le va complicando la vida a los juveniles que necesitan un territorio propio, y eso va interfiriendo en el ciclo de vida sano de esta especie. Además, el agua limpia, el agua que necesita el huillín para poder vivir tiene que ser en agua limpia. Entonces, bueno, los efluentes cloacales que la ciudad libera sobre el lago Nahuel Huapi, los efectos que de la basura, de los residuos, también el efecto de los perros, de una política no activa en relación a la tenencia responsable de las mascotas, hace que los perros en la ciudad, no solo de Bariloche, sino de Villa Langostura también, de Inahuapi lo mismo, que de las zonas que tienen influencia sobre el lago Nahuel Huapi, si no tienen estas políticas de tenencia responsable de los perros, bueno, los perros predan sobre los huillines pequeños, pueden contagiar enfermedades a esta especie. Entonces, bueno, la idea de esta semana es visibilizar al huillín, visibilizar que convivimos con una especie en peligro de extinción y ver cuáles son los diferentes cambios que podemos llevar adelante cada uno como individuo y a nivel de comunidad en nuestra forma de vivir conviviendo con una especie de tales características. Bueno, teniendo en cuenta que el huillín es propio, ¿no?, esta región, eso también tiene más valor, ¿no? Sí, mucho más valor. Y justamente en esta semana, para las otras actividades que vamos a desarrollar, están todas enfocadas, así como lo de Yanquín está enfocada en visibilizar al Limay como un ambiente súper importante para los huillines. Vamos a tener una actividad en el arroyo Angostura, que es un lugar de conexión de lagos, que es un corredor, aunque pequeño es un corredor. Y luego vamos a tener actividades en el arroyo Gutiérrez, que estamos invitando a la comunidad a sumarse a una jornada de limpieza, porque bueno, es un arroyo que atraviesa varios de los barrios, varios barrios, así que el uso que se le da a ese lugar es súper intenso y es un lugar muy importante para los huillines. Entonces lo que queremos hacer ahí también es como visibilizar ese lugar como importante para esta especie y generar
conciencia de cuáles son las condiciones que necesita este animal para poder usarlo en esa conexión que necesita entre el lago Gutiérrez y el lago Nahuel Huapi. En el arroyo Angostura la misma historia, esto de que conecta el lago Nahuel Huapi con el lago Moreno, entonces es un fragmento, un río pequeño, pero la idea es que ese lugar se empiece a recuperar para brindarle una costa adecuada para que ese paso sea lo más placentero posible y entonces los animales puedan tener ese movimiento entre lagos de manera natural. Bueno, el hábitat del Huillín es lagos, ríos, arroyos, pero hoy por hoy, ¿en qué zona del Parque Nahuel Huapi se encuentra más o hay más presencia de Huillín? Teniendo en cuenta, ¿no?, estas consecuencias humanas o comportamiento humano que generan su corrimiento, ¿no? Sí, tal cual. En algunos lugares está más presente que en otros, como bien decís. En algunos lugares ya no hay costa disponible, como en muchos lugares de la ciudad de Bariloche, pero en otros sí, en otros lugares hay frecuencia de mayor observación, como por ejemplo en el lago Traful, en el oeste del lago Nahuel Huapi, en el lago Espejo, en el Correntoso y en los arroyos que unen esta increíble red hídrica con la que convivimos, ¿no? Bueno, entonces son actividades hasta comienzan en la jornada de hoy, ¿y cuántos días más siguen? Bueno, es esta semana y el 2 de noviembre, que es la limpieza que contaba recién Lali del arroyo Gutiérrez. Así que es toda esta semana, es hoy, mañana, el miércoles, el jueves y el sábado 2 de noviembre. Bueno, para la gente que quiera sumarse a estas actividades, en las redes sociales se puede encontrar información, hay disponibilidad de toda la grilla de actividades. Sí, de hecho hay un folleto que está circulando donde se detalla, bueno, el día, el lugar y el horario de las actividades. Mañana, bueno, es una reunión con las instituciones educativas, pero luego las otras actividades sí son abiertas a todo el público. Sí, por ahí para cerrar y compartir, es importante compartir con la comunidad que nos está escuchando y con todas las personas que nos están escuchando, que si nosotros podemos restablecer condiciones en estos hábitats que Lali contaba como corredores, podemos tener mayor frecuencia de observación de huillines, la especie puede estar en mejor estado de conservación y eso depende de nosotros. Feley Pulamuen, Puñaña. Ahora vamos a ir a una breve pausa, la última, aquí en el informativo. No se vaya, que estamos de regreso con más información. Inicio de espacio publicitario. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Así como te cuidamos todo el año, este invierno también contá con nosotros. Si necesitas una mano porque presencias un accidente, ves un incendio, estás en problemas o alguien necesita una ayuda, no dudes en llamarnos al 103. Estamos preparados para ayudar. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medidas de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor.
Marta, jubilada, vive en Bariloche. Sé que vivo en territorio mapuche. Sé que no son terroristas. Cuidar al vecino significa también impulsar que nos cuidemos los unos a los otros y así formamos una mejor comunidad. En ese marco se inserta el Plan Invierno. Fin de espacio publicitario. Como les contábamos, este lunes 21 por la tarde, como en diferentes ciudades de aquí de Argentina, se realizaron manifestaciones en embajadas y consulados de Chile. En Bariloche hubo una movilización de la Asamblea Mujeres Ni Una Menos Bariloche, junto a residentes chilenos y organizaciones que rechazaron la violenta represión del gobierno de Piñera. Además, condenaron el toque de queda y los muertos a manos del ejército y las fuerzas policiales. Residentes chilenos participaron de la jornada, plantearon que muchas personas se tuvieron que escapar de la dictadura militar de Pinochet, que a lo largo de estos 30 años la situación no ha cambiado para el pueblo chileno, que la lucha es contra las políticas antipopulares que han mantenido los sucesivos gobiernos de la concertación en el vecino país. 43 años en la Argentina porque nos expulsó de allá Pinochet, así que nos vinimos acá a la Argentina y nos encontramos con otra dictadura acá, pero desde ese tiempo estamos viviendo acá en Argentina, ya este es nuestro país. Bueno, cuéntenos acerca de esta manifestación, ¿qué les parece, digamos, el hecho de venir aquí al consulado chileno a, bueno, plantear la preocupación de lo que pasa en Chile? Sí, lo que pasa que, bueno, hubo un tiempo que resulta que después del golpe de Estado que hubo, entonces la gente que con mucho miedo. Entonces, y como no vieron, o sea, cerraron los sindicatos, o sea, no había dónde protestar, no se podían defender los obreros. Entonces, lo único que salían eran antes los estudiantes y los maestros. Y de ahí el pueblo, nada. Y eso que el pueblo en tiempos de Allende y antes era la Central Única de Trabajadores, era la más fuerte de toda Latinoamérica. Y bueno, y entonces todo eso en tiempos de Pinochet mataron, asesinaron y todo esto. Entonces, bueno, la gente tiene mucho miedo porque yo siempre, la vez que fui a Chile, me ponía a preguntar por qué estaban tan callados. No era obligación para votar, para empezar. O sea, no van a votar directamente. Entonces volvieron a votar a Piñera, porque ya estuvo Piñera de presidente. Volvieron a votar a Piñera y bueno, se aguantaron demasiado. Y alguna vez tenían que salir y ahora, bueno. Ahora realmente tomaron conciencia, tuvieron conciencia siempre los estudiantes, que son los que estaban más capacitados, pero como decía ella, la gente quedó con mucho miedo en la dictadura, así que no se atrevían a salir. Y bueno, ahora explotó porque solamente, la gente dice, no, los medios dicen, por un boleto que le subieron en el subte. No es verdad. Por miles de cosas en Chile, por los problemas que hay, cesantía, sueldos básicos muy malos, no hay educación para los hijos de los trabajadores, no hay medicina, no hay nada. Todo es privado en Chile, todo es privado. Y el ejemplo ese no sirve porque son mentiras. El Fondo Monetario lo tomó a Chile como un ejemplo, que empezaron a poner el sistema neoliberal, pero no da resultados. Para mí el capitalismo está haciendo agua, porque se vio también en Ecuador,
Y se vio ahora en Chile que por fin salieron los estudiantes. Y nosotros, ¿por qué nuestra presencia acá ante este consulado? Es para protestar por los militares que sacó Piñera, sacó 9.000 militares a la calle para reprimir y para cuidar la propiedad privada. Y te están diciendo que son delincuentes los que están protestando, son mentiras. Y bueno, como todos los medios de comunicación están de derecha, igual que acá en la Argentina, entonces transmiten lo mismo. Por eso vinimos a protestar acá, para que se vaya el Fondo Monetario de Chile y para que Piñera saque a los militares. Y su policía militarizada que está reprimiendo con todo en las poblaciones, eso no lo muestran. Están violando las mujeres que llevan detenidas. Bueno, eso no lo muestra TN acá ni ninguno. Solamente que van a robar a los supermercados, eso muestran. Entendemos que tienen contacto, ¿no?, con familiares allá. ¿Qué es lo que les han dicho? ¿Qué han podido hablar con ellos? Bueno, nosotros tenemos tenemos solo hermanos que quedan en Chile. Pero bueno, ellos están acá en el sur de Chile y en el sur de Chile, que vivo en Puerto Vara, que es como Bariloche, donde está la burguesía. Y la gente no está ni ahí, como dice, salen la gente humilde, la gente trabajadora, y están tranquilos con los sueldos magros que le pagan, y así, porque aparte de eso los supermercados le dan tarjeta a todo el mundo. Entonces compran con tarjeta y después para pagar, bueno, se van presos. Tienen hipotecados los chilenos todo su sueldo, porque además que le crearon esa sociedad de consumo. Bueno, pero eso espero que se termine. Ya esto es una gran cosa que se hayan movilizado y salieron a las calles a protestar. Y bueno, ¿cómo los para esto? Con los militares, porque, y bueno, de otra forma no cierran ni... Así que por eso estamos protestando acá, aunque sabemos que el cónsul no está acá. Igual una forma simbólica. De alguna manera también repudiar los muertos, ¿no? Porque entendemos que hay varias víctimas ya por estos días. Hay 11 muertos y hay muchos detenidos. Cualquier cantidad de detenidos, y vos ves con la hazaña que le pegan patadas, como son los militares en Chile, en Latinoamérica, igual que acá, que no hay ninguna diferencia, y ahí estamos. Del 23 al 24 de octubre, aquí en Bariloche, se lleva a cabo un workshop internacional en el INTA, sobre removilización de cenizas volcánicas por efectos del viento. Además de los investigadores de la Universidad de Ginebra, Suiza, participarán científicos de Islandia, Gran Bretaña, Italia, Alemania, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Chile, entre otros. El INTA Bariloche colaboró junto con las otras instituciones en investigaciones llevadas a cabo por la Universidad de Ginebra sobre la caída primaria y la removilización de cenizas volcánicas de la gran erupción del cordón Cauche en el año 2011. La intención es mejorar la comprensión de los factores desencadenantes, dinámicas e impactos asociados a las cenizas volcánicas. Esta es una reunión que se hace en cooperación con la Universidad de Ginebra de Suiza. Son dos reuniones que va a haber. Esto es una reunión local donde se va a, digamos, a dar un poco la información de las investigaciones que se fueron haciendo en conjunto con la Universidad de Ginebra a, digamos, actores locales, fundamentalmente de Ingeniero Jacobacci, Villa Langostura, Bariloche, que fueron tres de los lugares que más sufrieron el impacto de la ceniza volcánica. Y después, a continuación, mañana y pasado mañana hay un workshop internacional que está orientado principalmente a estudiar los efectos de la removilización de cenizas volcánicas. Bueno, ¿quiénes participan de este workshop? Sí, principalmente participa la gente de la Universidad de Ginebra. Acá estoy con Costanza Bonadona, que es una profesora de la Universidad de Ginebra, es la vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Ginebra, Suiza, y son ellos quienes, digamos, coordinan este workshop. Ellos tienen mucha experiencia en el tema de removilización y estudios de removilización y de caída primaria de ceniza. Así que en todo caso te voy a pasar la palabra a ella para que cuente un poquito.
Constanza, ¿nos puede brindar más detalles acerca de estas jornadas que van a realizar aquí en la ciudad? Sí, entonces hoy es una reunión del proyecto y vamos a discutir los resultados de los 4 años pasados. Es una investigación relacionada al impacto de la erupción del cordón calle del 2011, porque claro que tenemos que estudiar el impacto de las erupciones pasadas para ser más preparados en caso de una erupción futura en esta región. En este contexto es importante también desarrollar una comunicación eficiente con todas las instituciones que están implicadas en la evaluación y gestión del riesgo volcánico. Entonces hoy vamos a discutir con todas esas instituciones y mañana tenemos también un otro taller que es un poquito más técnico, donde vamos a hablar y discutir de la removilización de la ceniza volcánica. Porque la removilización de la ceniza volcánica es un peligro muy importante que pero no se conoce muy bien y que hasta ahora está un poquito subestimado. Entonces vamos a discutir para ver cómo caracterizar la removilización de la ceniza volcánica y cómo se puede monitorear. Sí. Porque, por ejemplo, en el pasado habían también eventos como el evento del 2015, cuando se pensaba que había una erupción del Nevado de Ojos del Salado, que está en el norte del Chile, que es el volcán activo más alto del mundo. Pero después de un estudio más detallado, los científicos se dieron cuenta que era una nube de ceniza removilizada hasta 6 kilómetros de altura, asociada con el depósito de una erupción de hace 4.500 años del Cerro Blanco. Entonces es muy importante de caracterizar y estudiar la removilización de ceniza volcánica, porque claro que prolonga el impacto de la sedimentación, de la dispersión primaria de ceniza, pero también se puede equivocar, se puede confundir con una erupción volcánica. Por eso es que es importante que los científicos y las instituciones que son implicadas en la gestión del riesgo se comprendan muy bien este fenómeno. ¿Cuáles hasta ahora son las estimaciones de inconvenientes para la sociedad que ustedes han detectado? Claro, el impacto de la ceniza primaria, entonces de la deposición primaria de ceniza, como también de la removilización de la ceniza volcánica, son el impacto en la aviación, claro, como pasó en el caso del cordón calle del 2011, pero también el impacto en la salud. Claro que la gente si respira las partículas que son muy pequeñas, que son más pequeñas que en 10 micrón, que son muy pequeñitas, puede tener problemas a la respiración. Pero también tenemos problemas de acumulación en los techos de las casas, por ejemplo, de los edificios, que pueden colapsar. Si tenemos mucha ceniza en los edificios, se puede tener un colapso del techo. También podemos tener la interrupción de funcionalidad del sistema, por ejemplo, de la electricidad. Y claro que si tenemos una interrupción de la electricidad, podemos tener en cascada otro impacto, por ejemplo, en la ruta o en el sistema del agua, en los hospitales. Entonces, claro que tenemos un daño físico, pero también tenemos un daño en el sistema. Y como contrapartida para el suelo, ¿es positivo o negativo? Claro, la ceniza volcánica tiene este problema que tiene un impacto muy importante en las comunidades. A largo plazo, claro que podemos tener un impacto positivo en el suelo, por ejemplo, como Donaldo puede ser discutir un poquito más del suelo, porque claro que se puede aumentar la fertilidad del suelo. ¿Se habla del tema de la ceniza porque años después sigue teniendo impacto o porque hay posibilidades de que pueda haber una nueva erupción? Porque claro que en esta región hay muchos volcanes y claro que ahora no es que pensamos que vamos a tener una otra erupción mañana, claro, pero claro que hay la posibilidad que vamos a tener una otra erupción en la región, no necesariamente el cordón calle, pero como hemos visto puede ser que el Calbuco, puede ser que el Chaitén, hay muchos volcanes, entonces es importante ser preparado, porque la respuesta a una erupción volcánica es importante, pero es más importante ser preparado, en esta manera se puede reducir el impacto. Bueno, ¿estas jornadas son abiertas al público, la que van a realizar aquí en el INTA? No, son reuniones cerradas, digamos. La de hoy es para actores locales, o sea, funcionarios, por ejemplo, de las direcciones de defensa civil, la cooperativa de electricidad, o sea, todos los que tienen que ver
o tuvieron que ver con el impacto de ceniza durante la erupción del Caulle. Y la de mañana y pasado mañana es una reunión cerrada de investigadores, o sea, vienen investigadores de 16 países, desde países como Islandia, que es un país que ha tenido erupciones volcánicas importantes en cuanto a su impacto por su cercanía con Europa y, bueno, como dijo ella, uno de los principales problemas son las interrupciones del tráfico aéreo, y de otros países europeos y también de muchos países latinoamericanos. O sea, va a venir gente de Nicaragua, Guatemala, Ecuador, Chile, Colombia, Perú, así que es, digamos, una reunión importante internacionalmente. ¿Por qué se eligió Bariloche como sede? En parte se elige por el tema de que tuvimos la erupción del Caulle, que fue una erupción muy importante, una de las más grandes en cuanto a depósitos de ceniza, y en parte porque, bueno, a raíz de esa erupción nos pusimos en contacto con Constanza y su equipo de Ginebra y estuvimos trabajando en conjunto, y por eso ellos eligieron hacerla acá en la experimental del INTA. Este martes 22, la campaña educativa de prevención de incendios forestales, Unidos por Naturaleza para la Naturaleza, finalizó su recorrido por varias escuelas de Bariloche y la zona. Este martes, en el Gimnasio Municipal número 1, se desarrolló una jornada para personas con discapacidad. A lo largo de estas semanas, más de 200 chicos aprendieron de manera didáctica a valorar y proteger el entorno natural de bosques y zonas de transición entre bosques y vivienda en la interfase. Mira, estamos concluyendo ya con la campaña de 2019 de Unidos por Naturaleza para la Naturaleza. Ya hicimos todas las actividades con los cuartos grados y se nos sumó hoy una jornada especial que es con personas con discapacidad. Dentro del gimnasio número 2 nos encontramos con estos chicos y la maestra Marina nos sugirió que hagamos la actividad y estamos tratando de adaptar nuestra campaña a estas personas con discapacidad. Todo un desafío para nosotros. Bueno, necesaria también, ¿no? El hecho de poder llegar a más ámbitos, a más personas, ¿no? Con esta campaña. Sí, el objetivo de la campaña siempre fue incluir. Entonces, bueno, tenemos en las mascotas braille escrito, tratamos con chicos con discapacidad auditiva que venían con sus intérpretes y esto fue como el desafío más grande, que lo estamos llevando a cabo y bastante bien, nos están prestando atención, están contentos, así que felices. Bueno, y ustedes conformes, ¿no?, con este trabajo. Sí, sumamente conformes, ya llegamos a 1.700 chicos, es el tercer año consecutivo que lo venimos haciendo y cada vez ampliándonos más, así que sí, muy contentos. Bueno, el resultado, el balance, así como en primera instancia, ¿qué nos pueden decir de esta campaña? Y nosotros creemos que el balance es positivo, vemos que los incendios forestales cada vez son menores los focos, por lo menos ocasionados por niños, que ese es nuestro objetivo, es difícil como verlo o medirlo, pero tenemos cada vez menos focos por niños. Sí siguen habiendo, ¿no?, pero cada vez son menos y confiamos en que en algún día no nos prendan fuego más. Más allá de la campaña, ¿cuáles son como las recomendaciones necesarias, ¿no?, que la gente tiene que tener en cuenta ahora, viendo que estamos en primavera, que se viene el verano? Bueno, ya comenzamos con la temporada de incendios, por los cuales las quemas están prohibidas, desde el 1 de octubre que ya no se permite quemar. Y después las recomendaciones, hacer fogones en lugares habilitados, tener mucho cuidado con el fuego, prestar atención al índice de peligrosidad de incendio, a las condiciones climáticas, si hay mucho viento, hace mucho calor, no es recomendable quemar, hacer un asadito por ahí sí, pero en lugares que estén habilitados. Y siempre tener agua, por ejemplo, ¿no?, a mano. Sí, cuando uno hace un asado en un lugar habilitado, también tener agua cerca, un baldecito al lado, y si ven una columna de humo, llamar inmediatamente. Porque, bueno, en Bariloche nos destacamos por eso, por el ataque inicial que no permite que el incendio se expanda y que tenga mayores consecuencias. Bueno, recordarnos los números de emergencias, ¿no?, que la gente pueda ir memorizando o agendando. Sí, hay uno que es muy fácil, que es el 103, y el 103 deriva, que es Protección Civil, la llamada a quien corresponda. Si no está de Parques Nacionales, que es 105, son gratuitos, o sea que cualquier celular sin tener crédito se puede llamar, y después el desplife es un poco más largo, que es 437 417. 437 417.
Pero bueno, el 103 nos llama a nosotros, así que no hay problema. Con que recuerden 103 ya estamos. Bueno, Graciela, muchas gracias y bueno, entendemos que el año que viene van a volver, ¿no?, con esta campaña. Esperamos poder seguir volviendo con la campaña y que se siga por mucho tiempo hasta que no hayan incendios. Recordanos por último quiénes participaron de esta campaña, además del split. De esta campaña participan Parques Nacionales con Incendios, Comunicaciones y Emergencias, que lo conocen como ICE, la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales, la DLIFE también de Parques, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, nos acompañó también Protección Civil y bueno, y SPLIF. Con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la comunidad respecto de los riesgos del consumo problemático de sustancias, se realizó en la ciudad de Viedma, en la capital de aquí de la provincia, un encuentro con testimonios de personas rehabilitadas que decidieron contar sus historias. La jornada de sensibilización y concientización por la vida fue organizada por la Casa de la Línea Sur y la Agencia para la Prevención y Asistencia ante el Abuso de Sustancias y las Adicciones. Para nosotros es importante prevenir, concientizar y sensibilizar ante la temática de consumo problemático, sabiendo que el consumo problemático no solamente se refiere al consumo problemático de sustancias, sino también al consumo de otras adicciones como la tecnología. Es importante generar este tipo de eventos más que nada para poder poner en palabras sobre todo a aquellas personas que se han rehabilitado, aquellas personas que han acompañado tratamientos, generar desde un espacio del gobierno una propuesta para que la gente pueda dar testimonio de lo que pasó, de la situación y que, bueno, sobre todo, que puede salir adelante. Por eso, bueno, es importante hacerlo, convocar a los colegios, convocar a la población en general para que pueda participar. Sí, la verdad que trabajar intersectorialmente te permite aunar recursos, te permite, bueno, mostrar que el gobierno tiene políticas públicas que mira también a todos los confines de la población, diríamos, porque muchas veces cuando uno no trabaja en el Estado, hay gente que te reclama y te demanda qué hace con la plata del Estado. Bueno, y se organizan este tipo de eventos que sirven, que son un grano más de arena para poder, sobre todo, dar algún tipo de respuesta a una problemática social compleja como son las adicciones. Las adicciones no solamente es asistencia y tratamiento, sino también tiene que ver con sensibilizar a la población para darse cuenta que, bueno, aquella persona que consume tiene un problema de salud, y sobre todo que también es una persona que a veces es excluida, marginada, a veces muy temida, sobre todo dentro del ámbito familiar, y bueno, y hay que tratar de romper con esas estructuras, y esta es nuestra tarea, diríamos. Yo como profesional del trabajo social, la verdad que me encanta este tipo de eventos, y bueno, son eventos que viene haciendo la agencia, que si bien tiene 3 años en nuestro gobierno, bueno, de a poco se va conformando una estructura institucional diferente, y que, bueno, y que sumada a otras organizaciones no gubernamentales, pero también del Estado rionegrino, brindan una respuesta diferente. Momento de pasar a las farmacias de turno para este martes 22 de octubre. Farmacia Barberis en Onelli 377, Farmacia 9 de julio 635 y Farmacia Pirenguapi, ubicada en Avenida Bustillo, kilómetro 8,5, está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para este martes 22 de octubre. Barberis en Onelli 377, Farmacia 9 de julio, en 9 de julio 635 y Farmacia Pirenguapi en Avenida Bustillo, kilómetro 8,5, que está abierta hasta las 23 horas. De esta manera damos por finalizado el informativo de Walking Town TV. Aquí lo vamos a dejar en la programación y nos reencontramos nuevamente mañana con más Muley Zungu. Que tengan todos una muy buena jornada. Memoria Pulamuen, Capeu Cayar.